Hola, hola chicos, chicas, chiques, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Pues seguimos con otro tema del módulo y ahora vamos a ver parámetros para la organización del entrenamiento deportivo, o sea, la planificación básicamente. Entonces, antes de entrar de lleno al tema, vamos a ver puntos generales para nosotros planificar un programa de entrenamiento. En primera, como todo, siempre antes de dar un programa, un plan de entrenamiento, una planificación XY, tenemos que hacer una evaluación previa de la persona a la que vamos a darle el programa, porque con base a la evaluación y a los parámetros, nosotros vamos a dosificar las intensidades, el volumen, el tipo de entrenamiento y así también cuestiones adaptadas en caso de que se trate de alguna persona con algún estadio de salud que le implique ciertas cosas con las cuales nosotros tengamos que tener cuidado, ¿vale? Entonces, siempre antes, previamente, recordemos que tenemos que hacer una evaluación, tanto clínica como funcional. Después de esto, nosotros nos vamos a basar por objetivos. Esto es muy importante porque con base a los objetivos, nosotros vamos a dar justamente los programas de planificación que vamos a estar llevando, ¿vale? Y esto va a diferir en si son objetivos a corto, mediano o largo plazo, también dependiendo de los objetivos, no solamente propios de la disciplina o hablando propiamente de una competencia, por ejemplo, sino de objetivos que la misma persona quiera alcanzar. Entonces, porque va a ser muy diferente la planificación que nosotros vamos a estar dando a un atleta de alto rendimiento, a un atleta en un estado de competición, el cual su objetivo pues va a ser llegar a esa competencia, hablando por ejemplo de un atleta olímpico, un atleta paraolímpico, que van a competencias justamente de alto nivel, a una persona cuyo objetivo simplemente es una meta propia, ¿vale? Como disminución de grasa corporal, mejor condición aeróbica para mejorar condición de vida en general, ese tipo de cosas. Entonces, con base a esos objetivos, son básicamente las planificaciones que nosotros vamos a dar. Y estos objetivos pueden diferir en plazos de tiempo, todo dependiendo de cuánto tiempo de cuánto tiempo tenga la persona libre, justamente. Por ejemplo, podemos tener personas que vienen con nosotros y quieren aumentar masa muscular, pero quieren hacerlo, por ejemplo, para una temporada vacacional o para un estado de competición y tienen un periodo de 4, 6 meses, un año, por ejemplo. Un atleta olímpico, ahí estaremos hablando de un periodo de 4 años de preparación. Entonces, esos parámetros de tiempo es lo que nosotros vamos a tener para justamente, ay, perdón, justamente planificar con base a los periodos de tiempo a mediano, corto y largo plazo, ¿vale? Con eso nos van a dar justamente las calendarizaciones, perdón, me cuesta mucho decir esa palabra. Como mencionaba antes, si tenemos un periodo de 6 meses, un año posterior a la competición y con ese tiempo, pues es con lo que nosotros vamos a estar trabajando. Con eso se van a racionalizar los programas y tipos de entrenamiento. Y eso también es importante porque con base a eso nosotros vamos a ir planificando qué programa y qué tipo de disciplina, perdón, qué tipo de competencia, qué tipo de aptitud física vamos a tener mayor peso. Hablando, por ejemplo, de un atleta cuya actividad es meramente aeróbica, por ejemplo, un triatlonista, pues obviamente la racionalización y la elección de los métodos de trabajo y las formas de entrenamiento van a ir encaminado propiamente a esa actividad. Pero, por ejemplo, si tenemos una actividad más facultativa, como un atleta que hace CrossFit o como un atleta que hace, no lo sé, gimnasia, por ejemplo, nosotros vamos a tener que estandarizar y vamos a tener que dosificar los programas de entrenamiento para justamente racionalizar el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de resistencia, el entrenamiento que sesgue el umbral anaeróbico, y todo tiene que ir justamente a la mano, porque no podemos entrenar una disciplina o una actitud sin entrenar otra, sin dejarla de lado, pero tampoco podemos irnos de lleno nada más a entrenar solamente una, ¿vale? Yo estoy hablando de cualquier tipo de disciplina. Entonces, por eso que es importante tener estos parámetros y estos puntos bien presentes antes de nosotros dar una planificación. Porque dar un programa de entrenamiento no es nada más decirle a una persona, ponte a correr o ponte a levantar pesas o ponte a hacer 30 lagartijas o ponte a hacer 50 abdominales. No, simplemente es saber para qué lo estamos haciendo, en qué carga y en qué distribución de tiempo se lo tenemos que dar con base al periodo justamente que nosotros tenemos para poder entrenar y para poder mejorar esas capacidades físicas, ¿vale?
y pues al final nosotros lo que tenemos que hacer es ejecutarlo. Siempre una planificación y un programa de entrenamiento se recomienda tenerlo impreso para nosotros ir anotando justamente los progresos y los avances que va teniendo mi deportista, mi persona con la cual yo estoy entrenando, donde además de ver parámetros y además de estipular y tener justamente bien puntualizado lo que yo voy a hacer sesión por sesión, tanto a medio, corto y largo plazo, ver también parámetros vitales con los cuales yo voy a estar trabajando, ver porcentaje de músculo, ver porcentaje de grasa, ver índice de masa corporal, ver condición de resistencia aeróbica, ver volumen de oxígeno máximo, ver saturación, todas esas cuestiones que van a ir mejorando a lo largo que yo voy a ir entrenando a mi sistema, yo tengo que estarlo cuantificando y plasmarlo en una plantilla o en una gráfica, en un medio impreso para yo tener algo que corroborar, ¿vale? Ahora, las organizaciones del entrenamiento, la planificación que yo voy a dar, se da básicamente por estos tres esquemas, que son los esquemas de microciclo, mesociclo y macrociclo. Estos, lo que se involucran son periodos de tiempo que usualmente hablan de días a años, dependiendo de lo que estemos hablando, de lo que nosotros estemos tocando. Cuando nosotros hablamos de un microciclo, estamos hablando de sesiones, perdón, de un conjunto de sesiones individuales. ¿Vale? Entonces, un microciclo usualmente va a durar de aproximadamente una semana hasta un mes. Puede prolongarse un poco más dependiendo de la temporada de competición en la que estemos o si pasamos de la temporada de competición. Por ejemplo, si nosotros tenemos una temporada que sabemos que va a durar 6 meses, tenemos ese tiempo de preparación, entonces estaríamos hablando que cada 3 o cada 4 semanas nosotros estaríamos entablando ciertos microciclos, ¿vale? Y de la formación y del conjunto de varios microciclos se van a formar los mesociclos, que serían básicamente los periodos a mediano plazo. Cuando nosotros estamos hablando de un mesociclo, estamos hablando aproximadamente de la conjunción de 1 hasta 12 microciclos. O sea que todo va a depender básicamente del tiempo de preparación del que yo disponga. Por ejemplo, un atleta olímpico, usualmente los mesociclos que ellos tienen son aproximadamente de 6 meses, ¿vale? Y cada 6 meses se tiene que ir revalorando, porque esto también es importante. Cada que yo termine un ciclo, ya sea en micro o en meso, que usualmente se hace en meso, se revalora. Se revaloran las capacidades que yo en un principio evalué para ver justamente qué tanto estoy progresando. Si, por ejemplo, yo evalué capacidad aeróbica y umbral anaeróbico antes de comenzar mi programa de entrenamiento, yo tengo un periodo de competición de 6 semanas, entonces yo puedo formar mesociclos que aproximadamente duren 3 semanas, ¿vale? Menos de un mes. Entonces, después de cada mesociclo, que cada microciclo sería de una semana, yo reevalúo para ver qué tanto estoy mejorando esos umbrales que yo al principio tuve, ¿vale? Y al final, a la unión de todos esos periodos a mediano plazo, se encuentran los de largo plazo, que son los macrociclos, que son planes de organización general. Y estos pueden variar. Ahora, ojo aquí, no siempre nosotros trabajamos con macrociclos, porque todo esto va a depender del tiempo que nosotros dispongamos para una competencia, para un objetivo en específico. Un macrociclo y el mayor ejemplo que nosotros tenemos de esto sería una competición olímpica o una competición en alguna disciplina a nivel nacional, que nosotros aquí estamos hablando usualmente de meses a años. Esos ciclos, que son tiempos prolongados de tiempo, nos dan la facilidad a nosotros de reevaluar constantemente a nuestro deportista y de lograr los avances físicos que nosotros queremos obtener. Porque recordemos que, pues, con los programas de entrenamiento y las adaptaciones biológicas del cuerpo, nosotros no estamos hablando de semanas, sino que de meses, cuando verdaderamente nosotros vemos un cambio y una mejoría justamente en las capacidades físicas, en todas, hablando de resistencia, potencia, flexibilidad y fuerza, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando no trabajamos con macrociclos? Cuando solamente nos quedamos en mesos. Usualmente los programas de revaluación son mucho más constantes y aquí los objetivos no se prolongan tanto a largo plazo. ¿Vale? Que esto justamente lo vamos a ver más adelante en la organización y ya la graficación que cuando nosotros estemos poniendo en papel cómo es que organizaremos todo esto, porque eso justamente nos sirve como un parámetro para nosotros para ver qué tanto estamos alcanzando y qué tanto estamos llegando a esos objetivos que nosotros estipulamos de primera vez. Entonces, como mencionábamos antes, aquí es una representación gráfica de lo que estábamos diciendo. Como vemos, tenemos sesiones individuales de entrenamiento, que las sesiones serían justamente lo que yo hago en un día.
Entonces, en ese conjunto de sesiones, una sesión, 5 sesiones semanales o 3 sesiones semanales, 4 sesiones semanales, y el volumen que yo considero poner a mi deportista o a mi persona entrenada, eso se va a juntar y va a formar los microciclos, que usualmente en microciclos estamos hablando de semanas, de 2, 3 hasta 4 semanas. Entonces, esas semanas, esos meses conjuntándose van a formar los mesociclos que pueden durar de 3 meses a 6 meses, que usualmente es lo promedio. Y de esos meses, de esos mesociclos juntos, van a formar una temporada de competición, que es lo que nosotros en teoría tomaríamos como un macrociclo. Por ejemplo, si yo tengo una competencia del cual yo tengo 8 meses para prepararme para esa competencia, entonces yo fraccionaría esos 8 meses en aproximadamente mesociclos de 2 meses o 3 meses, ¿vale? Esos mesociclos yo los tendré que dividir en mis semanas y en esas semanas yo tendría que estar viendo qué tipo de entrenamiento y qué tipo de progresión yo tengo que dar sesión por sesión, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo mi macrociclo primordialmente lo tengo como una competencia que está encaminada a un maratón, ¿vale? Mi macrociclo sería un periodo de 8 meses para poder entrenarme para ese maratón, para esa competencia. Entonces, mis mesociclos tienen que ir con base a las capacidades y al umbral y al entrenamiento que yo, perdón, a las capacidades que yo quiera entrenar. Entonces, si yo voy a dosificar mis mesociclos por cada 3 meses aproximadamente, entonces, cada 3 meses yo tengo que poner un estándar y tengo que poner un objetivo. Por ejemplo, el primer trimestre yo tengo que mejorar mi umbral aeróbico y mi umbral anaeróbico. Mi segundo trimestre yo tengo que ver mejora justamente en mi resistencia anabólica, ¿vale? Mi tercer trimestre, perdón, que sería nada más 2 meses en mi temporada precompetitiva, yo tengo que alcanzarme los tiempos de competición que quiero lograr en el maratón que yo voy a tener, ¿vale? Más o menos así es como estaríamos trabajando. Y pues obviamente esto va a ir dándose de manera progresiva. Obviamente, además de esto, tenemos que tener el plan nutricional y las revisiones clínicas de manera constante para que pues mis metas pues puedan lograrse de manera más óptima. ¿Vale? Entonces, vamos a comenzar para ver justamente los ciclos más pequeños, los periodos más pequeños que son los microciclos. Los microciclos son sesiones, como ya mencionaba antes, son periodos formados por sesiones individuales. Hay varios tipos de microciclos y pueden durar de pocos días hasta aproximadamente 2, 3 semanas, dependiendo de, pues obviamente, del periodo que yo tengo. Y hay diferentes maneras en las cuales se van a estructurar, dependiendo de los días de trabajo y los días de descanso que yo tenga que tener. Ahora, un punto importante aquí, el descanso. Ahorita no voy a entrar mucho sobre esto, pero las fases activas y las fases de descanso dentro de un periodo de competición, un periodo de entrenamiento son vitales. Entonces, si yo voy a dar microciclos, por ejemplo, en la cual mi frecuencia va a ser de 6 a 1, tengo 6 días de trabajo y un día de descanso, tengo que dosificar el volumen y la intensidad para que a mi día de descanso yo pueda regenerar y entre los días de entrenamiento yo pueda regenerar mis capacidades vitales para no caer en cansancio y por ende no caer en fatiga. Porque una vez que caemos en fatiga, pues todo nuestro trabajo se echaría a la basura, básicamente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo quiero aumentar volumen, si yo no quiero trabajar intensidades tan bajas o tan moderadas? Lo que yo tengo que hacer es espaciar esas sesiones. Entonces, aquí entraríamos en estructuras de aproximadamente 3 días de trabajo o 4 días de trabajo y 2 o 3 días de descanso, ¿vale? Que es como lo usual para personas sedentarias, que empiecen con justamente 3 días de trabajo, o sea, un día sí, un día no, un día sí, un día no, o 2 días de trabajo, un día de descanso, 2 días de trabajo, un día de descanso, o una dosificación progresiva de un volumen bajo y una intensidad media de 5 días de trabajo por 2 días de descanso, ¿vale? Entonces, los microciclos se van a diferenciar en microciclos estimuladores y microciclos restauradores, porque justamente conforme nosotros vamos dosificando el volumen de esas sesiones, nosotros vamos a aumentar las capacidades físicas o mantenerlas. El primer microciclo que vamos a ver se llama microciclo de ajuste. Este también se le llama microciclo introductorio porque, como el nombre lo dice, nosotros vamos a introducir al cuerpo y dar un estímulo inicial para que todos mis sistemas empiecen a trabajar y empiecen a captar y justamente a producir los cambios que a mí me interesa
mantener a la larga, ¿vale? Entonces aquí usualmente se trabaja con niveles bajos de carga. Obviamente esto va a depender de las capacidades iniciales de mi deportista. Nosotros usaríamos niveles bajos, intensidades medias en personas sedentarias. Pero si nosotros tenemos ya atletas de alto rendimiento o personas que ya tienen cierto entrenamiento previo, pues podemos dosificar un poco más la intensidad, ¿vale? Todo va a depender, recordemos, de la evaluación previa que tenga. Entonces, nosotros ya sea que sea con personas sedentarias o personas preentrenadas, usualmente nos vamos con niveles medios de carga, o sea, niveles que estén en el promedio por debajo del promedio de lo que esa persona usualmente trabaja, ¿vale? Y aquí, como mencionaba antes, es para preparar el organismo para esfuerzos mayores. Entonces, es paulatino. Usualmente los microciclos de ajuste pueden durar de 3, 4 microciclos y ya después pasamos a los siguientes, que son los microciclos de carga. Los microciclos de carga, justamente como el nombre lo dice, es cuando nosotros aumentamos la intensidad, no tanto el volumen, sino la intensidad. Recordemos que volumen es la duración, la intensidad, la carga que nosotros vamos a dar, ¿vale? Entonces, yo voy a mantener un mismo volumen de 3 sesiones semanales por 4 días de descanso, pero aumentar la carga, o sea, aumentar la intensidad, ¿vale? Esto lo que va a hacer es causar un choque, que son justamente esos microchoques de intensidad que van a estimular la generación de las capacidades que yo quiero lograr a la larga, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando con microciclos de ajuste en, no sé, una persona que quiere mejorar condición aeróbica, puede empezar con una intensidad aproximadamente del 50-60% de su capacidad cardíaca máxima. Una vez que yo paso un periodo de adaptación, que serán los microciclos de ajuste, puedo darle un microciclo de carga, que sería un microciclo de una semana aproximadamente, o 4 o 5 días, donde yo aumento esa intensidad y puedo subir del 60% a un 65 hasta 70%, por ejemplo, ¿vale? Después tenemos los microciclos de choque. Estos también se le llaman microciclos de impacto porque usualmente estos son como los despuntes de intensidad que nosotros le vamos a dar. Ahora, no siempre los ocupamos tan, bueno, los ocupamos, pero lo que me refiero es que son más espaciados, o sea que no los vamos a ocupar de primera mano o en un periodo corto de tiempo en personas no entrenadas, porque aquí lo que hacemos es aumentar la intensidad y usualmente aquí elevamos la carga a niveles submáximos, porque justamente ese despunte de intensidad lo que me va a provocar es un descenso en mis capacidades por una fatiga muy controlada y muy aguda. Esa desadaptación o ese descenso en las capacidades por esa fatiga aguda, lo que me va a producir es un estado de compensación que tiene el cuerpo que va a volver a subir mis capacidades y eso va a aumentar las capacidades que yo tenía de forma basal a más. Entonces, esa onda es a lo que nosotros conocemos como onda de supercompensación, que es la principal o el fundamento principal para nosotros lograr las capacidades y los periodos de adaptación en cualquier persona, ya sea sedentaria o de atleta de alto rendimiento. Entonces, los microciclos de choque son muy importantes en la hora de nosotros dar una dosificación y una planificación del entrenamiento, porque justamente esos despuntes con volúmenes altos de carga y de alta intensidad es lo que me va justamente a mejorar las capacidades vitales y generales de mi cuerpo y mi sistema. Después tenemos los microciclos de aproximación. Aquí, este tipo de microciclos no siempre se ocupan en todas las personas, porque esto se refiere principalmente cuando estamos en una competencia o en un estado de competición, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una persona que quiere entrenar nada más para disminuir índice de masa corporal o disminuir porcentaje de grasa corporal, no entraría propiamente en este microciclo, porque su objetivo no sería, por ejemplo, ganar un maratón o ganar una carrera o ganar, no sé, un programa de fisicoculturismo, qué sé yo, sino que sería algo más personal, ¿vale? Entonces, entrando en este microciclo, sería justamente aproximar las cargas y los volúmenes y las intensidades a lo más parecido a los programas de competición. Por ejemplo, si yo voy a entrenar un nadador de aguas abiertas, lo que yo aquí quiero entrenar es justamente acondicionar y, ¿cómo se dice? Fue la palabra. Replicar las condiciones en cuestión de volumen, de intensidad, de tiempo de duración que yo voy a tener en mi competición, ¿vale? Hablando de este nadador, por ejemplo,
yo sé que un nadador de aguas abiertas tiene un periodo de esfuerzo por tiempo prolongado, así que yo voy a empezar a entrenar poco a poco ese tipo de condiciones para ir por tiempo prolongado, ¿vale? Entonces, aquí tiene que ser muy jerárquico y muy paulatina la carga, porque es muy fácil que nosotros entrando de los microciclos de choque a los microciclos de aproximación caigamos en fatiga. Entonces, ir dosificando los volúmenes y las intensidades es vital para no caer en fatiga, ¿vale? Y después entramos justamente al microciclo de competición, que es justamente aquí cuando entramos al periodo competitivo. El periodo competitivo puede ser varios días, puede ser 2 días o puede ser 1, 2 semanas, dependiendo pues ya de cada atleta y pues lo que se dedique cada persona, ¿no? Entonces, aquí lo que se pretende es mantener las capacidades. Nosotros justamente en los microciclos de aproximación y los microciclos de choque lo que hacemos es aumentar, despegar, dar ese despunte para que mi cuerpo pueda rendir más. Cuando yo me voy aproximando a la competición, yo tengo que ir bajando la intensidad, pero no para decrecer, sino para mantener esa capacidad, porque si yo sigo dando microciclos de choque, va a llegar un punto en que mi cuerpo va a caer en fatiga, ¿vale? Porque justamente las competencias y los periodos de competición usualmente exigen más al cuerpo, no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional. Entonces tenemos que tener eso muy presente. Una vez que entrando al microciclo de competición, tenemos que mantener la intensidad, tenemos que dar, sí, tenemos que dar un estímulo físico constante, pero no tiene que rebasar el nivel ni los volúmenes de carga que yo tengo en las competencias, porque si no mi deportista va a decaer y, va a caer, básicamente. Y va a ser más fácil que caigamos en fatiga y nos puede venir algún otro efecto o evento adverso, como una lesión, por ejemplo. ¿Vale? Y por último, tenemos el más importante de todos los microciclos, que es el microciclo de recuperación, ¿vale? Entonces, si nos interesa ganar capacidades, si nos interesa mantenerlas, si nos interesa competir, shalala, pero lo que nos va a mantener esas ganancias es este microciclo. Porque si nosotros nos saltamos el microciclo de recuperación o de descarga, lo que nosotros vamos a tener es una pérdida de todas las capacidades que tenemos, porque mi deportista va a caer en fatiga, ¿vale? Una de dos, o porque se sobreentrena o porque las capacidades que yo logré obtener las voy a dejar, las voy a tirar por la ventana y se me va a ir para abajo todo lo que yo logré, ¿vale? Entonces, en este microciclo, como es un microciclo de recuperación, que es a lo que nosotros conocemos como recuperación activa, lo que vamos a hacer es bajar los volúmenes y las intensidades, sobre todo intensidades, no tanto volumen, porque de hecho aquí el volumen se puede aumentar. Nosotros, por ejemplo, en un microciclo de precompetición y de choque podemos tener intensidad, volúmenes de 4 o 5 días de trabajo y en un microciclo de recuperación podemos aumentarlo a 6. Lo que va a diferir esto es la intensidad, ¿vale? Y la duración. Si nosotros tenemos entrenamientos de hora y media, 2 horas, en un microciclo de recuperación podemos bajarlo a 40 minutos, ¿vale? Diario, a una intensidad media que esté por debajo de la submáxima. Entonces, aquí se incrementan las sesiones de descanso activo y usualmente son ejercicios y se recomienda hacer actividades que difieran y sean un poco distintas a los gestos deportivos que la persona utilizó o que esté acostumbrado a usar en su disciplina deportiva. ¿Vale? No significa que tenga que hacer otra actividad o que tenga que aprender otro deporte, sino que se recomienda ir variando, ir cambiando cierto tipo de actividades para dar un estímulo y dar otro tipo de mecanismos motores, además de facilitar la utilización de otros grupos musculares de manera diferente en tipos de contracción, ¿vale? Y fases excéntricas y concéntricas de estos mismos grupos para así no caer justamente en una sobrecarga muscular, ¿vale? Aquí tenemos justamente un ejemplo de cómo podemos trabajar esto. Entonces, tenemos los microciclos, tenemos los ordinarios, que serían los preparatorios, los de choque, la aproximación, los competitivos y y los microciclos de recuperación. Nos dice los volúmenes a los cuales nosotros tenemos que trabajar y la intensidad. Entonces, un volumen medio alto nos refiere a que usualmente se trabaja de 4 a 6 días por semana. Un volumen bajo nos habla de que usualmente se trabajan de 3 a 4 días por semana, con sus respectivos días de descanso. Recordemos que nosotros podemos, si no variar tanto el volumen, variar más la intensidad, ¿vale? Pero se recomienda que sean las dos a la par. Y las intensidades con las cuales yo voy a trabajar cada tipo de microciclo.
Si nosotros estamos en microciclos de choque o microciclos de recuperación, pues obviamente esto va a variar. Muy bien. Y aquí tenemos justamente otro ejemplo. En esta tablita, por ejemplo, vemos cómo sería la dosificación, la planificación de los microciclos en entrenamientos de hipertrofia. Entonces, nosotros aquí vemos justamente los microciclos que están estipulados por semanas, las series de cada repetición, perdón, las series de cada ejercicio, las repeticiones y el descanso entre series. Esto, obviamente, yendo a, pues, el entrenamiento de fuerza, ¿vale? Entonces, aquí nosotros nos estaríamos basando en las RCMs de la persona, aproximadamente de tanto porcentaje, nosotros dar tanto tiempo de descanso, tanto tiempo de trabajo y así hasta acercarnos al periodo de competición. Entonces, como ustedes pueden ver, el descanso va aumentando conforme van aumentando las RMs, el porcentaje de RM, porque nos vamos a ir acercando justamente al objetivo principal que sería el periodo de competencia. Y después de esto viene un descanso activo, que aquí lo marca como desentrenamiento, pero recordemos que aquí estamos hablando de un descanso activo. Entonces, aquí podemos alejarnos, por ejemplo, del entrenamiento normal de fuerza y podemos probar otro tipo de actividades que sí entrenen fuerza, pero que entrenen en otras condiciones también a la par, como un TRX, por ejemplo, como entrenamiento funcional, como CrossFit, que van a ocupar todas esas capacidades que ya entrenamos, pero también van a ocupar otro tipo de capacidades que a lo mejor el deportista no tiene o que no ocupa tanto en su periodo de competencia, que nos van a ser benéficas también. ¿Ok? Muy bien. Déjenme pasar tantito. Voy a checar unas cositas y regreso. Listo. Entonces, ahora nos pasamos a los mesociclos, los siguientes periodos, ¿vale? De entrenamiento. Ahora, como mencionábamos, los mesociclos son una combinación de microciclos. Entonces, si yo voy a tener una combinación, por ejemplo, de microciclos de ajuste, nosotros estaríamos entrando ya a un mesociclo. Perdón. Su principal objetivo es el desarrollar una cualidad o una capacidad física. Entonces, como mencionaba al principio de la presentación, las finalidades principales y donde nosotros verdaderamente vamos a ver los cambios y las adaptaciones físicas al deporte y al entrenamiento deportivo van a ser en estos periodos de tiempo, ¿vale? Entonces, son base y se conforman de varios tipos de microciclo. Entonces, no significa que un mesociclo solamente va a estar formado de un solo o de una sola clase de microciclo. Por ejemplo, un mesociclo no solamente va a tener microciclos de aproximación o microciclos de choque, sino que vamos a tener una combinación de estos dependiendo de las necesidades y de, pues, obviamente los objetivos que vamos a tener, ¿vale? Usualmente, un mesociclo se conforma de 2 microciclos mínimo a máximo 8, usualmente, pero todo esto va a depender del tiempo con el que nosotros dispongamos. En primero vamos a tener el mesociclo entrante o mesociclo gradual, que como el nombre lo dice, al igual que los microciclos, este tipo de mesociclo nos sirve básicamente para adaptar las condiciones físicas de mi persona. Entonces, aquí lo que se forma es la base justamente para nosotros incrementar la carga e incrementar el volumen en mesociclos posteriores. Entonces, aquí nosotros estaríamos entrando de una intensidad baja a una intensidad media y progresivamente aumentarla dentro del mismo mesociclo para ya entrar justamente a los mesociclos de choque. ¿Vale? Usualmente se conforma de 2 a 3 microciclos, que pueden ser usualmente microciclos de aproximación y microciclos de ajuste, que como mencionaba antes, van a ir de intensidades medias a intensidades un poquito más altas a las submáximas. ¿Vale? Después vienen los mesociclos básicos. Este tipo de mesociclos lo que van a hacer es contener las cargas fundamentales de entrenamiento y estos se dividen en mesociclos de desarrollo y en mesociclos de estabilización. En lo que se conforman y en lo que se refieren estos mesociclos, básicamente es en nosotros adaptar e ir pues introduciendo poco a poco tanto los volúmenes como las intensidades que yo voy a tener durante mi temporada de competición. Hablando, por ejemplo, de una persona que hace carrera de 100 metros. Nosotros lo que vamos a ir es primero crear una adaptación de las capacidades generales. Yo ya adapté resistencia aeróbica, ya adapté umbral anaeróbico, ya adapté fuerza muscular, ya entrené potencia. Ahora lo que voy a hacer aquí es tratar de replicar justamente las intensidades que yo voy a tener
en mi competencia. Entonces, aquí el entrenamiento ya estaría un poco más específico, desarrollado al tipo de actividad y disciplina deportiva que tengo. Pero este se va a diferenciar en si voy a desarrollar apenas esas capacidades o si las voy a mantener, dependiendo de en qué momento de la competición, en qué momento del periodo de mi macrociclo, que ahorita vamos a entrar a eso, yo esté. Por ejemplo, si yo voy a estar empezando mi periodo de competición, entonces ahí yo estaría hablando de un mesociclo de desarrollo, donde voy a estarme adentrando justamente el entrenamiento de las capacidades que yo voy a usar en mi periodo de competición. Pero una vez que yo entre al periodo de competición y yo me acerque a esta temporada, lo que yo voy a hacer es un mesociclo de estabilización, donde yo ya no voy a dar un despunte de intensidad, al igual que lo hablábamos en los microciclos, sino lo que yo voy a hacer es tratar de mantener esas capacidades que yo ya gané en los periodos de desarrollo. Y aquí entramos a los mesociclos de precompetición. Entonces, si lo vemos aquí, lo analizamos, pues nosotros podríamos traducir básicamente lo que nosotros hacemos en los microciclos a nivel ya un poco más prolongado, que serán los mesociclos, ¿vale? Pero recordemos, pueden variar. Nosotros podemos tener varios tipos de microciclos dentro de un solo mesociclo. Entonces, en los mesociclos de precompetición, lo que se pretende es transformar los niveles de condición y técnicos que se van alcanzando durante los mesociclos anteriores. ¿Vale? Entonces, aquí específicamente es donde ya voy a tratar de replicar casi al 100%, perdón, casi al 100% los periodos y los estados de competición con los que yo voy a enfrentarme posteriormente. Entonces, aquí usualmente ya empezamos a analizar técnicas deportivas, analizar tactos deportivos, analizar gestos deportivos, analizar volúmenes, intensidades, inclusive aquí ya se optan por llevar a los deportistas a las zonas geográficas donde se entrena con base a las condiciones y contextos atmosféricos y geográficos que se van a desarrollar en la competencia. Por ejemplo, los atletas olímpicos que se acercan en los mesociclos de precompetición, usualmente empiezan a competir en las zonas donde tienen el clima más parecido, las condiciones de altitud, las presiones atmosféricas más parecidas en las zonas donde ellos o ellas van a competir, ¿vale? Justamente para adaptar al sistema, a su cuerpo, a las condiciones con las cuales ellos van a estar trabajando. Entonces, este es un periodo de recuperación para conducir un estado de supercompensación máximo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es justamente, ya damos el despunte, ya damos el desfogue que dimos en el mesociclo anterior. ¿Vale? En este tipo de mesociclos, lo que vamos a tener es una curva de disociación, vamos a tener un decremento. En ese decremento, nuestro trabajo en este tipo de mesociclos es recuperarlo dosificando la intensidad a un volumen menor de lo que trabajamos en el mesociclo anterior, para que justamente en el periodo de adaptación nosotros podamos lograr estabilizar las ganancias que ya tuvimos anteriormente, ¿vale? Y posteriormente viene el mesociclo de competición. Ay, perdón. En este tipo de periodo nosotros utilizamos, perdón, en este tipo de periodo nosotros trabajamos con espacios de tiempo que usualmente varían de días a semanas, dependiendo de la actividad de cada persona. Y usualmente va de 2 a 3 mesociclos en estándar, pero puede ser periodos muy cortos de pocos días, ¿vale? Entonces, como el nombre lo dice, pues aquí ya estamos en competencia. Y como mencionábamos anteriormente, los volúmenes e intensidades del entrenamiento que yo le voy a dar al deportista son claves para nosotros mantener esas capacidades. Entonces, siempre para este tipo de mesociclos es importante estar revalorando y estar viendo variables cuantitativas en mi deportista. Entonces, es muy importante tener presentes signos específicos que nos pueden dar indicios de fatiga en este tipo de mesociclos, ¿vale? Que más adelante los vamos a ver en otras clases, pero es importante tenerlos en cuenta aquí. Aquí tenemos una tabla donde podemos apreciar cómo sería justamente una planificación hablando de mesociclos. Entonces, como vemos, tenemos los tipos de mesociclos, gradual, base, precompetitivo y precompetitivo, y cada uno de estos se va a englobar de ciertos tipos de mesociclos, ¿vale? Entonces, justamente en los microciclos, en los mesociclos que tenemos,
van a estar conformados por microciclos graduales, microciclos de choque y microciclos de recuperación. Como ven, en todos mesociclos tenemos un microciclo enfocado a la recuperación activa, porque como mencionaba, esto es lo que verdaderamente nos va a mantener las ganancias que nosotros queremos lograr dando los microciclos de choque. Entonces, ya lo que va a depender en, perdón, lo que me va a depender qué tanto va a durar cada cierto microciclo va a ser en la fase del mesociclo que yo esté. Si yo estoy en un mesociclo gradual, los microciclos que yo voy a tener de aproximación van a ser mucho mayores que los microciclos de choque. Si yo estoy en microciclos bases que se acercan al estado competitivo, entonces yo voy a tener un aumento de carga con microciclos de choque mayores que los microciclos de desarrollo o de aproximación, ¿vale? Y así hasta que nosotros lleguemos a la temporada competitiva. Entonces, como nosotros vemos aquí, cuando nosotros llegamos a las temporadas de competición, es muy importante no rebasar las capacidades ni las intensidades durante los periodos competitivos que tenga esa persona. Es por eso que solo trabajamos con microciclos de aproximación, ¿vale? Y por último, pues siempre viene un microciclo de recuperación. Entonces, así es como nosotros más o menos estaríamos trabajando. Esto es un ejemplo que puede variar, recordemos, del tiempo que dispongamos. Y por último, nosotros tenemos los macrociclos, que serían ya los periodos de largo plazo. Aquí usualmente estamos hablando de varios meses a años. Estos se van a dividir en macrociclos preparatorios y en macrociclos competitivos. Los macrociclos preparatorios se dividen en macrociclos generales y especiales, dependiendo, pues obviamente, de la actividad que involucre cada persona. Hablando, por ejemplo, de un atleta olímpico, en este caso, que es lo que se me viene a la mente, un macrociclo general, nosotros usualmente lo podremos desarrollar de 6 meses a un año. En un macrociclo general, nosotros estaremos hablando justamente de adaptar capacidades básicas generales. No nos estamos adentrando ya a cuestiones cercanas a la competición, porque aún tenemos otros 3 años de preparación, ¿vale? Entonces, ya entrando a los periodos competitivos, que usualmente vendría siendo de un año, año y medio, al periodo de competición olímpica, ya estaríamos entrando justamente a un periodo de preparación especial. Entonces, aquí ya nos estaremos adentrando en competencias nacionales, en competencias internacionales, donde ya nosotros estamos replicando justamente los parámetros de competición que nos esperarían en el objetivo macro, que sería la competencia olímpica en este caso. ¿Vale? Y tenemos por último los macrociclos competitivos. Estos se dividen en macrociclos precompetitivos y en competiciones especiales. Y retomando este ejemplo, nosotros estaremos hablando de macrociclos que dosificaríamos, por ejemplo, en meses, que estaríamos dosificando justamente para dar esos periodos de choque y aproximación y al momento de estar en el periodo competitivo, nosotros estandarizar y mantener las capacidades. Y por último tenemos el periodo transitorio, que sería un macrociclo justamente como un macrociclo de descanso activo, donde nosotros vamos a ir decrementando la intensidad y el volumen para después tratar de recuperarlo poco a poco. Y así al entrar a un macrociclo preparatorio, tener o que sea mucho más fácil volver a las capacidades que yo quiero lograr, ¿vale? Entonces, el periodo preparatorio usualmente estamos hablando de meses, de 3 a 6 meses, y va a variar según la disciplina y el plan de entrenamiento que se ocupe. En deportes individuales, y en esto va a variar, usualmente estamos hablando de 1 a 2 veces en el periodo de competición, retomando lo del el ejemplo de las Olimpiadas. Aquí estamos hablando que en atletas de deportes o disciplinas individuales, usualmente en esos 4 años de preparación que tienen, de 1 a 2 veces en ese periodo, que sería aproximadamente un año, tienen justamente como un periodo preparatorio. En cambio, en deportes grupales es de menor duración, pero usualmente dura más de 3 meses. Entonces, aquí varía justamente porque en periodos individuales, en deportes individuales, lo que nosotros estamos es entrenando capacidades puras de una persona. Y esto entra sobre todo en la cuestión psicológica, porque en deportes de competición individual, usualmente el estrés psicológico que se ve en una persona es mayor. Cuando estamos entrando a entrenamiento de deportes grupales, el estrés general es un poco más llevadero debido a que hay justamente una interacción grupal, ¿vale?
Entonces, justamente lo que nosotros hacemos en este tipo de periodo es la preparación física general, ¿vale? Preparar los elementos técnicos, las capacidades físicas que nosotros usaremos posteriormente en el estado de competición. Después vienen los periodos de preparación especial. Esta es una fase transitoria, es el periodo competitivo y ya es de carácter más específico. Aquí es usualmente perdón, donde empezamos a entrar ya volúmenes más altos, donde empezamos a tener intensidades y volúmenes mayores. Usualmente en los periodos anteriores, los periodos preparatorios, podemos tener entrenamientos que van a oscilar de 3 a 4 veces semanales y entrando en los periodos de preparación especial, nosotros ya podemos tener entrenamientos diarios, usualmente 6 días a la semana. Y cuando entramos a los periodos precompetitivos, usualmente aquí se opta por competiciones de segundo rango, que aquí vienen justamente las competiciones que están fuera de la temporada competitiva principal. Entonces, aquí usualmente es cuando los equipos o los deportistas van a competencias a nivel estatal, a niveles regionales, donde usualmente se entrenan justamente y replican a cierto punto los escenarios que van a tener en la competición principal que ellos van a, o para los que ellos están entrenando, pero esto no debe de afectar de forma significativa el entrenamiento, o sea que yo no me tengo que desfogar y no tengo que sobrellevar las intensidades a niveles que me van a fatigar a mi deportista, porque justamente esas competiciones solo son como periodos de entrenamiento, no son competiciones principales con las cuales yo tenga que destacar ni tenga que sobrellevar mis capacidades físicas, ¿vale? Y después, porque después de esto justamente vienen las competiciones principales. Entonces, usualmente aquí ya estamos hablando de entrenamientos muy específicos y muy enfocados a lo que nosotros queremos lograr en la competición. Por ejemplo, ya estamos hablando aquí de gestos y técnicas y tácticas deportivas que se van a estar repitiendo y se van a estar incrementando con base a intensidades, con base a tiempos, con base a marcajes, ¿vale? Y usualmente tienen periodos de recuperación muy adecuados y esto es muy importante. Recordemos que si nosotros vamos a dosificar un periodo de competición que va a tener una intensidad muy alta, nosotros tenemos que recuperar al deportista, pero no dejarlo en descanso total, ¿vale? Y usualmente en estas bases, o más bien, los puntos principales de esto se basa en las curvas de supercompensación que nosotros logramos previamente en los entrenamientos, lo que nosotros mencionábamos. Nosotros damos choques constantes a mi deportista, a la persona que yo estoy entrenando, para que a la hora de competir esa persona ya tenga esas capacidades súper entrenadas por esa supercompensación que tuvo, ¿vale? Y no la pierda. Y por último, tenemos el periodo transitorio. Permiso. Perdón. En este periodo, como el nombre lo dice, es un periodo de transición, o sea, no es un periodo de aplatanarse y sentarse en el sillón y que se te olvide todo lo que hiciste en los periodos pasados, sino que aquí lo que tenemos que hacer es un descanso activo y constante. Entonces, aquí usualmente es cuando empezamos con volúmenes bajos, intensidades bajas y progresivamente. Nosotros bajamos la intensidad muy súbitamente, pero poco a poco la vamos retomando, 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 retomando. Y esto puede variar de 2 a 5 semanas, pero no se recomienda más, porque usualmente después de este periodo de tiempo, ya mantener a esas mismas intensidades bajas, ya nos estaría hablando de un decremento de las capacidades que nosotros logramos obtener periodos antes, ¿vale? Lo principal en este tipo de periodos de macrociclos es la regeneración de las funciones vitales del deportista, tanto en sistema nervioso central, sistema endocrino y principalmente algo muy importante en el estado psicológico. Usualmente en temporadas de competición muy intensas, los deportistas lo que hacen es estar en un ambiente de estrés muy constante. Eso les involucra cuestiones neuropsicoemocionales y endocrinas que desbalancea justamente la producción hormonal. Esto, traduciéndose en la cuestión física, me va a tener repercusión justamente en la síntesis de tejido muscular, en la recuperación de tejido conjuntivo, en la reposición de niveles de glucógeno intramuscular. Entonces, todo esto me va a repercutir en el rendimiento del deportista. Así que si yo no tengo estos periodos de adaptación y estos periodos de transición de esas intensidades muy altas de estrés, mi deportista es muy fácil que truene y caiga en estados de fatiga o se lesione.
¿vale? Es por eso que estos periodos son los más importantes hablando de un estado competitivo. Aquí, pues como mencionábamos obviamente y anteriormente, por ejemplo, en los microciclos, se recomienda que se desarrollen y se implementen otro tipo de actividades físicas que incrementen justamente el juego muscular y adapten y mejoren justamente el entrenamiento muscular en otro tipo de capacidades que el deportista no utiliza tan de primera mano como en sus actividades de competición, ¿vale? Y de lo que estábamos hablando antes precisamente. Los macrociclos se basan en esto, en la progresión de la intensidad, ay, perdón, y en el tiempo. Entonces, justamente ese decremento y ese incremento constante que nosotros vamos a tener son las curvas de supercompensación. Como vemos, nosotros empezamos por una capacidad vital, unas capacidades basales que nosotros, con las que nosotros vamos a comenzar. Nosotros damos un choque de carga y ese exceso de carga lo que nos va a causar es una descompensación. Esa descompensación, nosotros yendo dosificando los periodos de descanso y los periodos de trabajo, me va a causar una supercompensación por la adaptación que va a tener el cuerpo ante ese periodo de carga. Después, cuando nosotros alcanzamos un rebaso de las capacidades básicas con las cuales nosotros empezamos, volvemos a dar un choque por encima de las intensidades con las que estamos trabajando y volvemos a tener esa descompensación. Pero como ven, esa descompensación va a llegar a los niveles vitales o a los niveles básicos con los cuales nosotros empezamos. Ese es el principal punto en este tipo de entrenamiento, que justamente en esa graficación de intensidades de decremento e incremento, nosotros vamos a tener una subida y un alcance máximo de las capacidades básicas. Esto es uno de los puntos más importantes y de los protocolos y métodos más novedosos hablando de entrenamiento físico. ¿Vale? ¿Y cómo nosotros vemos esto? Revaluando a mi deportista. Usualmente cada ciertos mesociclos se revalúan las capacidades que yo inicialmente evalué y vemos justamente si los volúmenes que estamos trabajando y las intensidades que estamos trabajando son suficientes. Si nosotros, por ejemplo, empezamos con cierta umbral de capacidad aeróbica, damos nuestro programa de entrenamiento, tuvimos un periodo de descompensación y tuvimos un periodo de recompensación, pero volvemos a reevaluar y vemos que las capacidades que tenemos están casi por igual de mi periodo con el que yo inicié, entonces significa que mi estrés, mis periodos de carga fueron insuficientes. Entonces lo que yo tengo que hacer es dar más carga en el siguiente en el siguiente mesociclo, ¿vale? Y así es como nosotros vamos dosificando. O pasa lo contrario, por ejemplo, si nosotros damos este, un periodo de carga, pero vemos que la descompensación nos sesgó y nos bajó las capacidades con los cuales nosotros empezamos, significa que nosotros o no estamos dando el periodo de descanso adecuado o nos estamos pasando de intensidad. O hay alguna cuestión ahí, por ejemplo, cuestiones alimenticias que nos están limitando esa ganancia. ¿Vale? Y aquí está otra tabla donde podemos ver un ejemplo de lo que estábamos hablando posteriormente. Entonces, aquí tenemos un ciclo anual, hablando de un año de una periodización simple. Y como vemos, justamente, tenemos mesociclos, perdón, de preparación y competición que se basan en bimestres y trimestres. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos es un entrenamiento general en el primer bimestre, lo cual va a elevar justamente las capacidades físicas de forma paulatina. Cuando entramos al periodo de preparación especial, que sería el mesociclo de ajuste o el mesociclo base, nosotros ya entramos justamente en una meseta, ¿vale? Y cuando entramos en periodos competitivos, lo que estamos aquí es logrando justamente una cuestión de mantenimiento de las capacidades, ¿vale? Entonces, lo que estamos hablando de aquí, perdón, lo que estamos viendo en esta gráfica es justamente los volúmenes y las intensidades. Entonces, como mencionaba antes, los volúmenes van a ir de incremento a decremento, pero lo que va a ir en incremento y lo que se va a mantener después, entrando en el periodo competitivo es la intensidad. Nosotros vamos subiendo la intensidad y cuando llegamos justamente a ese periodo de superadaptación, mantenemos esa intensidad, no tenemos que bajarla. Lo que podemos ir variando son los volúmenes, porque los volúmenes nos van a dictar los días y los periodos de descanso, ¿vale?
Y una vez que entramos al periodo de competición y pasamos ese periodo de competición, viene el ciclo transitorio, el periodo transitorio. Como podemos ver aquí, nosotros bajamos, la intensidad baja súbitamente y los volúmenes van a, perdón, decrementarse igual, ¿vale? Pero más paulatinamente. Entonces, este es un ejemplo muy claro de cómo nosotros podríamos graficar y cómo podríamos trabajar con base a estos periodos de entrenamiento, ¿vale? Tanto semanales como mensuales. Y pues listo, chicos, chicas, esto sería todo para la clase de hoy. Como siempre es un gusto estar en contacto a distancia con ustedes. Por favor, cualquier duda, pregunta, ahí tiene mi número, tiene mi correo, échame un mensaje, lo que sea, cualquier duda que esté y que tengan en la mano, contáctenme por favor, para eso estamos. Igual les dejo videos y lecturas de referencia para que puedan reforzar y actividades, ¿vale? Nos vemos la próxima, que tengan excelente día. Chao.